Hola a todos, mi nombre es Natalia Zuluaga y espero que les guste mucho este video. Bueno, hoy vamos a hablar de un libro que se llama El retrato de Dorian Gray. El retrato de Dorian Gray fue inicialmente publicado en 1890 como un cuento. Ya después, en 1891, fue publicado como una novela. Claramente fue publicado en Inglaterra, que es de donde viene su autor. Ya este libro como tal fue publicado en el 2003. Esta es su tercera edición, es de la editorial EDB y cuenta con 274 páginas. Este libro es del género de ficción y es gótico. Ahora vamos a hablar del autor. El autor de este libro fue Oscar Fingal O'Flaherty Wills Wilde, o como mejor se le conoce, Oscar Wilde. Oscar Wilde nació en Dublín, Irlanda, el 16 de octubre de 1854 y murió de meningitis en París, Francia, el 30 de noviembre de 1900. Oscar Wilde fue un poeta, un escritor y además un dramaturgo, pero claramente para eso necesitó muchísimo estudio. Por eso él empezó a estudiar desde los 2 años en casa y ya a los 10 se transfirió a una escuela formal de donde se graduó a los 17. Cuando se graduó, entró a estudiar a una universidad llamada Trinity College. Ahí estudió por 3 años los clásicos de la literatura inglesa. Después de estudiar en el Trinity College, ganó una beca para Oxford, de donde se graduó en 1878 con el título de Bachelor of Arts, que en español es Bachiller de las Artes. En Oxford hubo 2 profesores que influenciaron mucho la manera de pensar de Wilde. Estos profesores fueron John Ruskin y Walter Pater. Ambos tenían unas ideas bastante contradictorias. Ruskin pensaba que el arte siempre debe tener un sentido moral y social. Es decir, si una canción, un libro o una obra no aporta algo a la sociedad, no sirve. En cambio, Pater pensaba que el arte debe ser arte por el arte. Es decir, que uno debe leer un libro o escribir un libro, escuchar una canción, cantarla, solo por el gusto y la diversión de hacerlo. Oscar Wilde decidió quedarse con un poco de ambas teorías. Por ejemplo, este libro puede interpretarse como una crítica a la nobleza, donde estamos viendo las ideologías de Ruskin. Pero, por ejemplo, otros libros de Wilde, como El príncipe feliz y El gigante egoísta, son hechos con el propósito de solamente divertir a los niños. Al principio de la historia está Lord Henry Bottom en la sala de su casa hablando con un pintor muy amigo suyo llamado Basil Hallowell. Basil y Henry tienen una conversación muy profunda sobre su obra. La conversación es más o menos así. Basil, muéstrame tu obra. Mira, Lord Henry, ¿qué piensas de ella? ¡Ush, qué joven tan divino! En efecto, es un joven muy apuesto. Dime, ¿cómo se llama? Lo quiero conocer. Se llama Dorian Gray, pero no creo que lo puedas conocer. ¿Y por qué? Es que no quiero que lo conozcas, porque eres una mala influencia. Eres un joven súper puro, lo amo, me ha hecho pintar las cosas más hermosas y tú corrompes a todo el que conoces. Después de que Henry y Basil tienen esta conversación, lamentablemente Dorian Gray llega a la casa de Henry. Cuando Dorian llega, Basil le pide que se vaya, pero Dorian se niega a irse. Henry, al ver a Dorian, queda totalmente cautivado con su belleza, pues Dorian Gray, como podemos ver, era un joven muy apuesto. Pero en ese momento, Basil está muy enojado y se va con su obra. Henry y Dorian salen a conocerse un poco al patio. Y pues ahí es donde me pregunto si estoy leyendo Dorian Gray o Dorian Gray. Pero bueno, eso ya será cosa del autor. Cuando Henry y Dorian salen al patio a hablar, Henry le compartió a Dorian su visión sobre la vida. Las ideas de Henry son unas ideas con inclinaciones bastante hedonistas. ¿Qué es hedonista? El hedonismo es una doctrina filosófica en la que la felicidad se ve reflejada en el placer.
O sea, si tú no tienes placer inmediato, no vas a tener nunca felicidad. La felicidad está basada en lo material y en lo placentero. Esta fue una doctrina establecida por... Aparte de que Henry habla sobre su visión del mundo, convence a Dorian de que la belleza es lo único que vale la pena tener. Pues le dice que al irse la juventud, también se va la belleza. Cuando Henry y Dorian vuelven al estudio, Basil le pide a Dorian que pose un poco para un nuevo retrato. Al Basil terminar el retrato, Dorian mira el retrato celoso, sabiendo que él envejecerá y la pintura se mantendrá joven. Desde el interior de su corazón, Dorian desea que esto sea al revés. Lo que Dorian no sabe es que este deseo se hará realidad. Tiempo después, Dorian entra a un teatro bastante pobre, pero al ver la obra se sorprende porque la protagonista es muy hermosa. El nombre de ella es Sybil Vane. De inmediato, Dorian se enamora. Pasados 4 días, Dorian va a los camerinos y le pide a Sybil que se case con él. Sybil, contenta, acepta la propuesta, dado que ella cree que Dorian es un príncipe encantador. Al día siguiente, Dorian lleva a Henry y a Basil para que conozcan a su prometida. Ese día, Sybil actúa horrible, nada le sale bien, todo está malo y Dorian la justifica pensando que está enferma. Cuando Dorian le va a preguntar a Sybil por qué actuó tan mal, Sybil le dice que la razón es porque ya no puede interpretar ningún otro amor, dado que está viviendo el amor verdadero. Cuando Sybil le dice esto a Dorian, Dorian pierde todo el interés en Sybil y retira su propuesta de matrimonio. Cuando Dorian vuelve a su casa, se encuentra con que su retrato ha cambiado. Ahora tiene una mueca macabra en su boca. Al día siguiente, Dorian se arrepiente de haber rechazado a Sybil y se decide a disculparse. Pero antes de que pueda disculparse, el periódico llega a su casa y se da cuenta que Sybil se suicidó. En ese momento, Dorian va a ver el retrato y se da cuenta que ha cambiado aún más. Ahora tiene una cara totalmente llena de maldad. Asustado, Dorian coge el retrato, lo tapa con una sábana y lo esconde y lo encierra en un cuarto de que solo él tiene la llave. A pesar de todo lo sucedido, Dorian en realidad no siente ninguna culpa. Se siente antes feliz porque se dio cuenta que su deseo se volvió realidad y ahora el que envejece en lugar de él es el cuadro. Al siguiente día, Henry va a visitar a Dorian. Henry le regala un libro a Dorian. Este libro es una novela francesa en la que solo hay un protagonista. Y el protagonista trata de descubrir todos los placeres de la vida sin importar lo que suceda. Dorian se siente súper influenciado por este libro. Y ahora Dorian está decidido a hacer todo lo que sucede en el libro y descubrir aún más placeres de los que están escritos. Desde ese momento Dorian empieza a viajar por todo el mundo probando cada placer, cada vicio y cada sensación. Esto aleja a todos sus amigos, a todos sus familiares, pero a él no le importa, pues él está tratando de encontrar la felicidad mediante los placeres, mediante lo material, algo que claramente jamás va a encontrar. Al final del libro podemos ver cómo el cuadro le muestra cada vez una imagen más espantosa. Pero lo que sucede en realidad al final es que este libro me pareció un libro muy bueno porque nos da a entender cómo lo que sucede si hacemos que el egoísmo esté por encima de todo y nos dejen de importar los demás y estemos buscando siempre como nuestra felicidad sin importar lo que le suceda a los otros. También como que nos quiere dar a entender cómo una sola influencia puede cambiar totalmente nuestra manera de pensar, muchas veces para mal, probablemente arruinando nuestro futuro, nuestras próximas decisiones o incluso acabando con nuestra vida.
Bueno, en mi opinión también es un libro bastante complejo de entender porque tiene un lenguaje como antiguo y a veces tiene como unas referencias y reflexiones filosóficas que admito que pues me tocó buscarlas en internet porque muchas veces no lo entendía. Esto hace que el libro a veces sea un poquito tedioso, pero en general su argumento, su historia, su principio, su final, su conflicto son muy buenos. Es muy bueno y se los recomiendo. Por favor, léanlo, disfrútenlo y si no entienden algo, investiguenlo.